En este libro, Julieta Correa, la autora, habla, cuenta a través, también con y desde, ¿no? Y hacia también su mamá, que se llama Sari. Nos habla de la memoria, de la deformidad de esta, de las palabras, de la enfermedad, de los cuidados, y también nos habla de los caballos, ¿no? Como que de repente se juntan aquí y con este hilo narrativo de alguna forma nos va contando como distintas cosas, ¿no? La primera parte de este libro contiene la parte de Sari, de su mamá, y en esta primera parte tenemos el cuaderno de Sari, en donde podemos ver que hay algunas fotografías, ¿no? de su mamá, de caballos, pero también de anotaciones, ¿no? que su mamá recopilaba en sus diarios, que según nos cuenta Julieta, son inabarcables. Escribía mucho su mamá, ¿no? Y escribía mucho sobre esta vida del campo, sobre cómo la atravesaba, cómo se sentía. Y a medida que la enfermedad de su mamá avanza, de alguna forma, ¿no? Los caballos se convierten en una figura que deja de ser casi un animal para ser algo más, ¿no? Y es cierto también que esta figura siempre ha sido algo más, ¿no? Ahora que cuando estaba, me pongo cómoda, cuando estaba investigando para este vídeo, me di cuenta de que la figura de los caballos siempre ha representado poder, ha representado el paso del tiempo, pero también la edad, también la capacidad de transformación, esa pisada fuerte, ¿no? Como que también son rasgos como muy objetivos, ¿no? de este animal también, la lealtad en muchísimas formas también, no únicamente la lealtad desde la fidelidad, sino también como desde el compromiso, siento a veces que ha representado, ¿no? Y para poder empezar, ¿no? Y dándole honor al título, ¿por qué son tan lindos los caballos, ¿no? ¿Por qué son tan lindos? ¿Qué tiene, ¿no? la idea de los caballos? ¿Qué forma de belleza nos presentan, ¿no? los caballos? Y cómo actuamos ante esto, ¿no? ¿Qué nos dice la belleza de los caballos más que de los caballos, ¿no? De alguna forma. Y Sari, en sus notas, en la primera parte de este libro, dice: ¿por qué son tan lindos los caballos? ¿Por qué hay tanta belleza en el mundo? ¿Por qué lo olvidamos a veces? Pues yo no lo olvido, ¿no? Como de alguna forma diciendo que ella ha visto eso, ¿no? Y que ella esa belleza no la olvida, que de alguna forma ella entiende esa belleza. Que en la belleza de este mundo también, ¿no? Como que los caballos también forman parte en distintas formas, y que quizá esta belleza ecuestre sea una de las más extremas formas de belleza para Sari, ¿no? Y cuando pensaba como en qué tipo de belleza extrema nos contiene, ¿no? Si organizamos la belleza, ¿qué rangos de belleza tendríamos, ¿no? Y cómo puede ser que para ella, para Sari, los caballos estén como en este punto, ¿no? Y cómo puedo yo llegar a entender como lectora, ¿no? ¿Cuál es esta belleza, ¿no? Y por qué está tan alta? Y encontré una canción de Silvio Rodríguez que me ayudó bastante a entender esta forma extrema de belleza que contienen los caballos, ¿no? Y por qué a Sari le apasionan tanto. Es una canción que se llama Caballo Místico y dice: érase un caballo con dos alas que subía, que volaba como volaría el amor. Érase un caballo con un cuerno en la nariz que en primavera se hizo buen galopador. Érase un beso, era el Olimpo, érase abril, era las 5.
Érase un caballo con dos alas que subía, que volaba como volaría el amor. Érase un caballo con un cuerno en la nariz, que en primavera se hizo buen galopador. Érase un caballo con un hombre y un arquero, todo junto con un solo corazón. Érase que un beso era el Olimpo, érase que abril era las 5 y las patas del animal místico se enredaban en el aire con su galope magnífico. Y era que te había conocido con tu nombre que volaba, con tu pequeño vestido. Y me agrada mucho empezar por esta canción, porque si me lo llevo a mi terreno, como voy a hacer con todo lo escrito aquí, hay algo, ¿no?, en esta frase de era que te había conocido, cuando menciona el nombre, que me causa tristeza, en parte, porque en este intento de comprensión musical de la mente de Sari, ¿no?, bueno, suceden muchas cosas con los nombres y con las palabras, ¿no? Y cuando Silvio nos dice es que este caballo, esta cosa mística, en realidad era que te había conocido, ¿no? Y en esa potencialidad de conocerte, hasta creí ver a Pegaso, ¿no?, como algo que casi no puedo como ni ver con los ojos, ¿no? Casi no puedo ni nombrar, y que en realidad ese nombramiento eras tú, me causa pena por todo lo que sucede con las palabras en este libro, y cómo a veces, ¿no?, las alegorías nos esconden cosas que no podemos nombrar, ¿no? Y que quizá el caballo en esta pieza sucede de alguna forma parecida. Julieta continúa escribiendo sobre la historia de su mamá y dice: en los cuadernos cuenta sobre la frecuencia de la lluvia y los milímetros caídos, noticias sacadas de la tele, historias sacadas de esas noticias, los movimientos de sus hijos, las charlas con los vecinos, descripciones del campo, de pájaros, de comentarios sobre libros, los partidos de River, los paseos a Teo, nuestro perro, secretos. Sus diarios llegan hasta el 5 de octubre de 2020, sus mensajes de WhatsApp también. Nacimientos, colores, paseos y toda la alegría de conocer a los caballos. Trato de no dejar un registro, de cómo se fue apagando, cómo fue perdiendo las palabras, cómo su cuerpo se fue achicando y volviendo duro y económico y justo y quieto, como raíces nudosas. Cómo fue perdiendo todo lo que la volvió Sari, pero siguió siendo Sari también al final. Cómo se reinventa una familia cuando cambia el centro. No, el centro sigue siendo el centro. Los que no seguimos siendo los mismos somos nosotros. Y avanza, y Julieta nos sigue contando sobre esta enfermedad que achaca a las palabras, que no a la memoria de su mamá, y dice: me llama una enfermera y me dice que la ve mucho mejor. Y al pasar, hoy tu mami escribió un poco al costado y dibujó un caballo. Un caballo. Volvió. Hablo con ella. Se queja de las enfermeras, de que no le dan de comer, de que la obligan a comer. Le perdieron sus cosas. Le cuentan mentiras, intrigas. Nos extraña. Mientras tanto, busco información sobre problemas neurológicos, tratamientos paliativos, pérdida de la memoria, herencia genética, psiquiatría, neurología, demencias varias, cosas que entiendo apenas pero repito como conjuros, que empiezo a entender. Tomo apuntes, miro de reojo algunos de sus cuadernos. Y en este fragmento que he leído,
creo que sirve para ver cómo va fluctuando esta relación con su mamá, estos cuidados, ¿no? Y cómo hay cierto presentimiento en todo esto, ¿no? Desde esto de este inicio, como de, vale, esto sucede en este inicio y quizá esta curva dramática empieza aquí, hasta clínica, ya no clínica, caballo dibujado, cuadernos, memoria, ¿no? Y cómo el presentimiento es un presentimiento trágico, y no tanto porque hablemos de muerte o no, sino porque hablamos de deformidad de esta curva. Hablamos de que a medida que avanza el libro, lo que vamos viendo es que esta fluctuación en donde podríamos ver los picos y las bajadas de forma muy transparente, ¿no? Lo trágico es que esto empieza a no saber dónde está, dónde empieza, ¿no? Y se empieza a desdibujar. Y siento que estos dos fragmentos nos cuentan eso. Y siento que este caballo, ¿no?, que aparece ahí en ese cuaderno, nos marca eso. ¿Por qué nos marca eso? Porque en la sensibilidad de los caballos, ¿no?, y en la humanización de esta sensibilidad que tienen los caballos, podemos encontrar muchas cosas. Y yo siento que este caballo dibujado en el borde no deja de ser un presagio de algo, ¿no? Como de que cuando un animal hace o no quiere hacer algo, es por algo, ¿no? Y cuando este animal aparece en el borde de ese cuaderno, sucede por algo también. Hay una canción de Camarón de la Isla que se llama Nana del caballo grande, en donde nos habla de un caballo que dice: el caballo grande que no quiso el agua. ¿Por qué no quiere el agua? El agua era negra dentro de las ramas. Cuando llega al puente se detiene y canta. Hermosa. Y Julieta nos transcribe algunos fragmentos de los diarios de Sari y nos cuenta, ¿no? Salir a caballo, entrar al corral con el bozal o con una soga cualquiera. Primero espero a que me vea bien y sepa que lo voy a agarrar. Cada animal tiene sus rituales, una o dos vueltas, una frenada si me apuro a atajarlo y levanto una mano, o si no, arrinconado y dándome un poco el anca. Le hago enfrentarme. Estira el cuello y la nariz, le dejo que me olisquee la mano. Le toco la cruz, ya estamos. Siempre les hablo. Los saludo con alegría o con tranquilidad, como si me dirigiera a seres humanos o a los perros. Conocen. Ellos conocen a cada persona, su voz, su olor, sus gestos.
me encanta mucho este fragmento por cómo se detiene, ¿no? Como a explicar estos gestos, estos rituales, esto que ella hace con los caballos, ¿no? O estos hábitos que se convierten en conexión, ¿no? Y me interesó mucho, ¿no? Si en un inicio hablábamos de este caballo místico que casi representa el amor, que vuela, que nos sobrevuela, ¿no? Y cómo ese era un extremo y de repente, incluso viendo las fotos nos puede parecer como esta misticidad, ¿no? Porque son fotos hermosas, y de repente no, sino que a consecuencia y a través, ¿no? También de la historia vamos viendo cómo como que se va ese caballo, se desdobla y también aterriza, ¿no? Y cuando digo que se desdobla, no es que yo quiera hacer bajar ese caballo, sino que ese del que hemos hablado puede seguir y hay otro que quizás es el mismo, que quizás es otro, que baja, ¿no? Y que nos deja acariciarlo, que nos reconoce por la voz, que nos reconoce por el olor, ¿no? Y a veces serán el mismo, otras veces serán distintos, ¿no? Y José Larralde tiene una bella poema, canción, voy a decir, en donde habla de, o me agrada porque intuyo en esta canción esos hábitos, ¿no? Y dice, al caballo que no tuve yo le llamaba distancia, pero distancias hallé y ahí mi caballo no andaba. O sea, él fue a buscar a su caballo a distancias y ahí no estaba su caballo. Entonces yo comprendí que se llamaba esperanza. Fiero pa' hallarlo en el campo, caballito de la nada. Yo mismo le hice un recao con cueros de mi nostalgia. Y aquí empiezan los hábitos, ¿no? Y unos estribos de nuncas y un cojinillo de lágrimas. En un clavo en la pared tenía colgada una manta que la tejí de ilusiones y bordadas de palabras las veces que me tapé con aquella vieja manta. Y hay algo que me agrada, ¿no? De todo este baile de hábitos, ¿no? Que nos va contando José, pero que también nos cuenta Sari, que también tiene que ver con Julieta en el sentido de esos hábitos que se producen del cuerpo, ese cuidado que se produce del cuerpo, ¿no? Cuando José dice, es que el cojinillo era de lágrimas, y es que la manta era tejida de ilusiones y bordadas de palabras, ¿no? Todo esto que él da sale del cuerpo, y es que hay un gran componente corporal en este libro, ¿no? En estos cuidados, en todos los pequeños gestos, en cómo la tapa, en cómo duerme su mamá, y hay mucho gesto corporal en cuidar de alguien, ¿no? Y hay como mucho de poner el cuerpo, mucho de amansar, siento, en esta idea de cuidar a alguien que está enfermo, ¿no? Y me agradó mucho encontrar esta canción que vulnera, que cuida al caballo, ¿no? Esta figura que siempre, y volvemos, ¿no? Siempre se ha como hipermistificado, cómo la baja, cómo lo cuida, y por eso insisto en el desdoblamiento. No es que queramos que esta figura se vuelva vulnerable, no, necesitamos también pero al mismo tiempo qué bonito encontrar, ¿no? Como estos extremos y las partes del medio, ¿no? Y siento que al final los cuidados también son eso, ¿no? Estos extremos y la parte del medio. Y esta canción poema de este maravilloso José Larralde suena así de hermosa. Al caballo que no tuve yo le llamaba distancia, pero distancias hallé y ahí mi caballo no andaba. Entonces yo comprendí que se llamaba esperanza. Fiero pa' hallarlo en el campo, caballito de la nada. Yo mismo le hice el recao con cueros de mi nostalgia. Y
y unos estribos de nunca y un cojinillo de lágrimas. En un clavo en la pared tenía colgada una manta que la tejida ilusiones y bordadas de palabras, las veces que me tapé con aquella vieja manta. Cada invierno fue una rosa que